amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez y en esta ocasión estoy muy contenta de recibir a dos amigos muy queridos míos, compañeros voluntarios del Colegio de San Ildefonso, que el día de hoy están acompañándome para hablar precisamente de este recinto. Van a ser dos charlas que vamos a tener sobre este tema y en esta primera vamos a ver una pequeña introducción histórica, un poco de la arquitectura y finalmente dos maravillosos espacios que son el Generalito y la Capilla de San Ildefonso. Voy a empezar por presentarlo. Primero las mujeres. Tenemos a mi amiga Jessica Martínez. Hola Jessica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jessica y pues aquí hablaremos un poco del antiguo colegio de San Ildefonso. Gracias Jessica. Igualmente mi amigo Pedro Torres. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy guía de ahí en el Museo de Ildefonso y bueno, un saludo a todos. Ok, muchas gracias Pedro. Pues sí, miren, ellos dos son compañeros míos, específicamente de los días domingos cuando nos toca trabajar en el voluntariado y hemos tenido una amistad bastante cercana que nos hace pues reunirnos en esta ocasión para hablar de un recinto que ha sido prácticamente nuestra casa por bastante tiempo. Creo que en mi caso como unos 3 años, no sé si el caso de ustedes. Pedrito, ¿cuánto llevas de voluntario en San Ildefonso? Yo ya llevo casi 10 años ahí. Ah, mira, ya es parte del inventario. Sí, algo así. ¿Y tú, Jessica? Pues creo que voy a hacer 4 años y voy a cumplir 2 años como guía. Ay, mira, perfecto. Pues muchas felicidades. Y bueno, después de la exposición del Vaticano, que prácticamente todos los domingos nos la pasamos ahí conviviendo de manera muy cercana, hicimos una gran amistad y es por eso que elegí a ellos dos para que estemos trabajando esta charla de café, que espero que les guste a todos. Bueno, pues vamos a iniciar con Jessica. Vamos a iniciar esta breve charla con la fundación del colegio, entonces vamos a hablar sobre los jesuitas. Espero lo disfruten mucho y bueno, nos vemos al final de esta exposición o breve exposición del tema. Por favor, Lulu, ¿puedes poner la presentación? Gracias. Iniciando con la breve historia del colegio, los temas que voy a charlar con ustedes va a ser Compañía de Jesús, la expulsión de los jesuitas en la Nueva España, la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional de México. Prácticamente tocaremos los siglos del final del XVI a la primera década del siglo XX, 1910. Durante este trayecto, este viaje por el tiempo y el espacio, voy a hacer saltos brutales y también voy a comprimir ciertos acontecimientos con la finalidad de que sea una charla amistosa, agradable y que la pasen bien. En esta parte de la presentación inserté una imagen de la estructura interna del Colegio de San Ildefonso para que podamos apreciar los tres patios que están interconectados: patio grande, patio de pasantes y patio chico. Estos tres patios van a ser fundamentales para la explicación que más adelante daré sobre las etapas de construcción de San Ildefonso y también sobre lo que o para qué se ocupaban estos patios. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Los antecedentes del Colegio de San Ildefonso los tenemos en la Compañía de Jesús y uno de sus fundadores, el más importante, San Ignacio de Loyola. Vamos a ir de acuerdo a este esquema. San Ignacio de Loyola fue un hombre que se dedicó a actividades militares. En un enfrentamiento sufrió un accidente que lo dejó cojo a partir de ese momento y durante su proceso de sanación, en donde también se tenía que aislar, como sucede en la actualidad, él quería leer literatura de caballería. Sin embargo, lo único que encontró fue literatura religiosa, de la católica. Entonces le sucedió algo muy curioso a Ignacio de Loyola. Se aficionó tanto a esto nuevo, le interesó tanto, que una vez culminado su proceso de recuperación, decidió hacer un peregrinaje a Roma. Todo aventurero San Ignacio de Loyola. Esto fue trascendental en su vida
que le llevó a hacer un cambio de vida, o más bien un cambio de hábitos. Y es que durante su peregrinaje se encontró con gente con ideas diferentes o creencias diferentes. Por ejemplo, con personas que no creían en la Purísima Concepción de la Virgen. Entonces, él, al tratar de defender la pureza de la Virgen, se topó con algo que, a pesar de haber leído muchas cosas, haberse aficionado con textos religiosos, no sabía defender la religión o su fe. Esto lo llevó a hacer el cambio de vida que ya les mencionaba anteriormente. Se dedicó a estudiar y pasó otra etapa de su vida donde estudió, conoció gente que compartía esta idea y surgió el proyecto de formar una orden religiosa renovada, diferente. Esto tiene que ver, o más bien se relaciona con otro acontecimiento histórico importante dentro de la historia de la institución católica, que es la Contrarreforma. 1545, inicio de los concilios de Trento. La Contrarreforma prácticamente es la respuesta que da la Iglesia Católica a el protestantismo, liderado por Martín Lutero, que cuestionó ciertas actividades, ciertas formas de llevar a cabo o de leer el Evangelio, ¿no? Por parte de la religión católica. Aquí abro paréntesis. Martín Lutero no fue el único hombre que lo cuestionó, pero sí el más importante dentro de este cisma religioso. Entonces, 1545, Concilio de Trento. 1540, el Papa Paulo III prácticamente le da el certificado, la aprobación a la Compañía de Jesús, como para que ya estuviera autorizada por la Iglesia. Sucede que el objetivo de la Compañía de Jesús prácticamente estaba ligada o íntimamente ligada con esta contrarreforma. ¿Por qué? El objetivo de los jesuitas era defender la fe, la religión católica, de aquellos que no creían o no tenían conocimiento de esta religión. Y lo hacían por medio de establecer bases educativas sólidas, o sea, de educar a los futuros fieles o a los que se habían pasado del bando quizá del protestantismo. Su proyecto no solamente se llevó a cabo en Europa, sino también en Asia y llegó incluso a América. Ya a finales del siglo XVI, 1572, como aparece aquí en esta presentación, llegó un grupo de jesuitas a la Nueva España. Y vamos a imaginarnos cómo es la llegada de una orden religiosa y en particular de la Compañía de Jesús. Para esto tengo que narrarles o contarles los 4 votos que tienen o que tuvieron los jesuitas. Uno es pobreza, el segundo es castidad, el tercero es obediencia y el cuarto, que ese no lo tienen las otras órdenes religiosas, es obediencia ciega al Papa. Esto quiere decir que los jesuitas solamente podían hacer lo que les dictara el Papa y nada más. O sea que si nosotros ponemos quizá en un ejemplo un poco burdo, un poco sencillo, de que si la iglesia les decía a los jesuitas, salta, los jesuitas decían, ¿cuánto? Sin embargo, cambiando esta situación, si la corona le decía a los jesuitas, salta, los jesuitas no hacían nada. Así lo estoy poniendo para que más adelante podamos entender uno de los acontecimientos un poco tristes, un poco trágicos para la Compañía de Jesús, que se dio en 1767 con su expulsión en la Nueva España. Bien, pasemos a el ámbito educativo jesuita. En cuanto a la educación de los jesuitas, tenemos algo importante. Los jesuitas, como uno de sus votos era pobreza, no tenían los medios suficientes para llevar a cabo su proyecto educativo. Por eso se valieron de un señor muy rico en ese momento, que era Alonso de Villaseca,
que podríamos decir que fue su mecenas. Con el dinero, con los lingotes de plata que le ofreció Alonso de Villaseca a los jesuitas, empezaron la construcción de colegios. Uno de ellos, y el más importante, fue el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, ubicado en el actual Museo de la Constitución, que se encuentra en el centro histórico. Y como eran también buenos para administrar su dinero, los jesuitas llegaron a construir otros colegios, aparte del de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, era tanto la demanda que tenían ellos, en cuanto a que querían los criollos llevar a sus hijos a que se educara con su modelo educativo, que para finales del siglo XVI, 1588, se funda el Colegio de San Ildefonso a partir de la función de 3 colegios: Colegio de San Bernardo, de San Miguel y de San Gregorio. En este caso, San Ildefonso era un colegio menor. ¿Esto qué significa? Bueno, que en este recinto del cual estamos hablando, daba albergue y estudios preparatorios a varones entre 7 y 20 años aproximadamente. Y lo que no podía hacer un colegio chico era otorgar títulos como de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Para eso existían los colegios mayores. Entonces, prácticamente albergaba solo varones, no mujeres. Recordemos que las mujeres iban a los conventos. Y entonces, ¿cuál era o por qué se había creado esta fama, los jesuitas, que casi todos querían que sus hijos estudiaran ahí? Por un modelo educativo integral. ¿A qué me refiero con esto? Los jesuitas podían enseñarles a los hijos de los criollos matemáticas, aritmética, griego, latín, a saber escribir, leer, cuestiones de gramática, de filosofía, música, o sea, un buen plan de estudios, vaya. Prácticamente era como las escuelas privadas de hoy en día, que algunos dicen que si mandas a tu hijo a estudiar en algún colegio de renombre, seguro va a tener casi un empleo garantizado en un futuro. Algo así podríamos hablar de los jesuitas. Entonces, esto es en relación a la educación que impartía esta orden religiosa dentro de la Nueva España. Y quizá fue uno de los actos más importantes por los cuales destacaron. Pasando al tema de los patios o la estructura interna del Colegio de San Ildefonso, vamos a iniciar por el que está del lado izquierdo. Este se llama Patio Grande y es el primero que encontrarán si acceden por la calle de Justo Sierra, número 32. Este patio, por las dimensiones, de ahí que reciba el nombre, se considera que fue quizá el lugar de esparcimiento de los varones que aquí estudiaron en San Ildefonso. En la actualidad vemos jardines, que esos ya fueron añadidos, con árboles, pero quizá en un tiempo pasado también pudieron tener un tipo de jardineras en donde estuvieran los infantes o los infantes pudieran distraerse, ya no pensar tanto en las clases. Vamos a hablar un poco sobre los materiales de construcción, los que se encuentran en la parte del fondo y los que corresponden a los pilares que contienen los arcos de medio punto. Es cantera gris o chiluca. Los del piso, que hacen un efecto como si fuera una tabla de ajedrez, es recinto y este es sontle. Da un efecto también un poco, quizás si lo vemos de alguna manera, un claro oscuro, propio del barroco también. Y aquí el recinto, nuestro
Quizá nuestra referencia más cercana es a los molcajetes en donde preparaban la salsa nuestras abuelas o nuestras tías. Y el tezontle, el color rojizo, es el que le da un poco más de ligereza y porosidad al piso. Ahora bien, este tipo de materiales no son propios de la época virreinal. De hecho, también nos encontramos, por ejemplo, en edificios, en este caso podría ser el Templo Mayor. Y bueno, esto en cuanto al patio grande. Como ya les había mencionado, estos patios están interconectados. Ahora vamos a observar en el lado derecho que incluso se puede ver más la función que tenían los arcos de medio punto. En este caso, o en esta época, no había un CFE, que incluso creo que ya no es CFE, pero se encargan de la energía eléctrica. En ese periodo no había tal cosa. Entonces, la manera en la cual se obtenía la luz proveniente de la naturaleza, por la cual penetrara a las habitaciones o a los lugares que quizá podrían ser las aulas, y ya les había comentado que aquí se albergaban los estudiantes y también se les daba un repaso de lo que ellos aprendían en otras instituciones o en otros colegios que eran externos a este, pues era ofrecerles una luz, la cual no se desgastaran sus ojos, y también el efecto de la luz que hace en los arcos de medio punto, que a veces da un efecto de claro oscuro propiamente también del arte barroco. Ahora bien, en este patio que se llama de pasantes, encontramos del lado izquierdo lo que después vamos a ver mayor detalle, que es la capilla y la sacristía, se encontraban en este lugar. Al fondo, al fondo de este patio se encontraba el patio chico, o patio de novicios. En la actualidad, el museo que se encuentra ahí es el de la luz. No lo puse en esta diapositiva o en esta parte de la presentación, precisamente porque no corresponde al Museo de San Ildefonso en la actualidad. De hecho, ya no está interconectado el patio de pasantes con el patio chico, porque hay una reja que divide a los dos museos. Entonces, ojalá que algún día lo podamos recorrer desde el patio grande hasta el patio chico. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fases de construcción. Les hablaba que la fundación de San Ildefonso fue en 1588 aproximadamente. Entonces, la primera parte de construcción va a ser del patio chico, o sea, de izquierda a derecha. Les hablo de izquierda a derecha precisamente por la primera imagen, de la cual pasamos en la segunda diapositiva. Entonces así va a ser el periodo de construcción. Más adelante, y quizá en otras sesiones, vamos a hablar de otro periodo de construcción que pertenece al siglo XX. Por eso es la construcción más reciente, de la cual en esta sesión o en esta charla no vamos a hablar al respecto. Pasemos a la siguiente. Ya estamos a punto de terminar este breve recorrido del antiguo colegio de San Ildefonso y ahora vamos a irnos al año de 1767. Se enfoca en la expulsión de los jesuitas. Hay varias interpretaciones al respecto, sin embargo me voy a centrar en dos. Una de la que ya les hablé es del cuarto voto, obediencia ciega al Papa, y vamos a referirnos a Carlos III de Borbón, quien instauró unas reformas llamadas borbónicas, las cuales pretendían obtener un mayor beneficio económico y fiscal de sus colonias. Sin embargo, tenía un problema con esta orden religiosa de la Compañía de Jesús, porque solamente obedecían al Papa y no a la corona española. Además, por si fuera poco, en 1612 la corona española le había otorgado una autonomía a los jesuitas con un escudo de armas que lo verán en la fachada, el escudo de armas de León y Castilla. Entonces, esto lo que quería decir es que el gobierno novohispano no podía intervenir en los asuntos jesuitas. Prácticamente, Carlos III de Borbón tenía un problema al respecto y eran precisamente los jesuitas. 1767 será la expulsión. Los jesuitas solamente se van con lo que tienen o traen puesto y
y se van sin casi nada, de hecho. Despiden a su alumnado. ¿Qué es lo que pasa después de que se van? Bueno, el recinto es ocupado para distintas cosas, desde clases de jurisprudencia que se dan en San Ildefonso hasta tropas invasoras norteamericanas y francesas que se quedan o se hospedan en este lugar. Y también pasa por procesos históricos bastante interesantes, entre ellos la independencia de México, el regreso de los jesuitas en 1815, que de hecho ya los jesuitas encuentran una sociedad totalmente diferente, en donde ya no tienen tanta injerencia como antes, la disputa entre las tendencias conservadoras, las tendencias liberales, un primer imperio con Iturbide, y así nos podemos ir hasta el año de 1867, donde Juárez quita a un segundo emperador, que es Maximiliano de Habsburgo, y entonces restaura la República y se dedica a gestionar políticamente México. Para esto le ayuda en el plano educativo Gabino Barreda, quien estuvo durante la intervención norteamericana, pero después de esto se fue a estudiar a Francia, en donde conoció las ideas de Augusto Comte, del positivismo. Entonces, esto quiere decir que conoció básicamente el método científico, la rigurosidad, dos palabras básicas del positivismo, orden y progreso, los cuales a su regreso, cerca de 1867, lo intenta aplicar o replicar en el modelo educativo de la naciente Escuela Nacional Preparatoria, número 1. Su sede fue en el edificio de San Ildefonso. ¿Y cuál era la idea o el proyecto de Gabino Barrera? Bueno, ofrecerles a los jóvenes que iban a entrar a la universidad un estudio integral basado en español, matemáticas, física, química, aprender griego, latín, francés, inglés, o sea, todo un combo educativo para que en la universidad no le dijeran que al joven que no sabía básicamente nada. Esto fue sumamente importante porque durante mucho tiempo México, o más bien los gobiernos mexicanos, no se enfocaron a la educación. De hecho, después de los jesuitas, la educación pasó a un segundo término. Entonces, bueno, ya está Gabino Barrera, está el gobierno de Juárez. Nos vamos a ir a otro tiempo, a otro gobierno, el de Porfirio Díaz, y vamos a ver la administración de Justo Sierra. Justo Sierra, durante la primera década del siglo XX, se dedica a hacer una cosa trascendental que marcará un antes y un después en la historia de México, la creación de la Universidad Nacional de México. Precisamente en este año se vincula tanto la Nacional Preparatoria como la universidad, que van a ser un semillero de intelectuales y donde antes de entrar a la universidad van a tener que pasar por la preparatoria. Entonces vamos a encontrar personalidades, o más bien hombres de talla de Octavio Paz y también de Carlos Salinas de Gortari, aunque este personaje es no grato para los mexicanos, pero también a mujeres como Frida Kahlo. Entonces, prácticamente San Ildefonso va a albergar a los futuros intelectuales del México del siglo XX, antes de la Revolución. Esto es bastante importante porque estamos hablando de que desde finales del siglo XVI se está hablando de una educación. Se está hablando de que San Ildefonso fue un recinto destinado a la educación. Después, a finales del siglo XIX, volvió a ser un recinto destinado a la educación, pero ahora a nivel nacional. Amor, orden y progreso fueron tres palabras principales durante la República restaurada y durante la escuela, durante el surgimiento de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahora, algo que no les he dicho es que el antiguo colegio de San Ildefonso albergó dos prepas, la número 1 y la número 3. La número 1 abrió sus puertas en 1868 y la número 3 posteriormente sería en el mismo edificio.
La número 3 fue destinada para aquellos alumnos que trabajaran en la mañana y se dedicaran a los estudios en la tarde. Sería el turno vespertino. Entonces, tenemos ahora sí un resumen en donde se hicieron saltos en el tiempo, pero algo que me gustaría que quedara, que se fueran con esto de esta charla, sería muy grato que viéramos cómo a través del tiempo, incluso en la actualidad, por medio de exposiciones, por medio de que San Ildefonso se convirtió en un museo, o más bien fue el lugar para albergar un museo, es que se dedicó a una labor bastante difícil, la educación. Amor, orden y progreso. Y más adelante hablaremos de, o se hablará de otro lema. Por mi raza hablará el espíritu. Este lugar ha sido importante en la historia educativa de México. Gracias por haberme escuchado durante todo este tiempo. Recuerden, amor, orden y progreso. Gracias. Esto ha sido todo, la breve explicación que realmente no fue tan breve. Fueron varios siglos que traté. Fue una manera bastante grosera de compilarlos, pero espero lo hayan disfrutado. Y cuando termine todo esto, nos vemos en el antiguo colegio de San Ildefonso los domingos. También estoy yo, por si quieren preguntarme algo o si quieren extender algún tema en específico. Gracias por la invitación, Lourdes. Pues muchas gracias, Jessica. Me da mucho gusto que nos hayas hecho este breve recorrido sobre la historia de los jesuitas, y algo que es importante que a mi consideración recalcar es si bien la orden de los jesuitas fue expulsado en el siglo XVIII y ellos regresan y tratan de retomar San Ildefonso y todo este proceso, al día de hoy es una orden religiosa que todavía sigue vigente y que sigue haciendo la misma tarea que tenía desde el inicio, que es al fin y al cabo promover la educación en nuestro país. Hay varios ejemplos de colegios que están a cargo precisamente de la orden jesuita, así que sigue siendo una orden viva y de vital importancia. No en vano el Papa Francisco viene precisamente de formación jesuita. Simplemente decir que a lo largo de todos estos siglos, este recinto tiene como línea temporal y línea vertical la educación, ¿no? Eso es lo más importante. Incluso hoy en día, siendo un museo, pues continúa con esta labor educativa. Claro, claro, y eso es importante, porque al final de cuentas, a través de toda esta formación de esta orden religiosa, nosotros, nuestra tarea como voluntarios y como voluntarios docentes precisamente es eso, transmitir el conocimiento a través de esas visitas guiadas que nos toca dar a nosotros. Entonces me parece una labor pues muy importante de la orden y que hasta el día de hoy, pues como bien dice Pedro, nosotros lo seguimos perpetuando. A continuar, ahora me toca a mí en mi turno para hablar sobre las fachadas y retomar un poquito el tema de los patios, de los cuales ya nos había hablado Jessica. Para ello voy a utilizar dos herramientas. Uno va a ser la herramienta llamada Street View, que está integrada junto con Google Maps, para ver desde afuera, sobre la calle de San Ildefonso, lo que son las fachadas originales del colegio. Voy a compartir la pantalla. Bueno, para platicar un poco de San Ildefonso y de sus fachadas, me gustó mucho utilizar esta aplicación de Street View porque nos permite precisamente caminar de manera virtual en estas calles. Y bueno, estoy sobre la calle de San Ildefonso, en lo que es la altura de la iglesia de Loreto. No sé si ubican esta iglesia. Bueno, mis compañeros sí, ¿verdad? Los que nos están escuchando, algunos yo creo que también. Y me voy a desplazar sobre la calle de San Ildefonso para conocer dos recintos de los que nos habló Jessica en la historia de San Ildefonso. Voy a ir hasta la esquina. Porque no sé si ustedes recuerdan que Jessica nos habló del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que era el espacio donde los alumnos que estaban viviendo en San Ildefonso salían a tomar clases precisamente en este colegio. Y aquí se encuentra lo que es el templo del Colegio Máximo, donde todavía está de pie
y actualmente, como bien dijo mi compañera, es el Museo de las Constituciones. Y otro de los recintos que todavía queda es precisamente el edificio del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que al día de hoy va a albergar una institución que se encarga de cuidar el patrimonio, sobre la conservación del patrimonio, pero lo interesante de este edificio a mí me llama mucho la atención porque fíjense que esta portada que ustedes ven aquí perteneció a una capilla de la Real Universidad Pontificia que se encontraba más o menos a la altura de la calle de Pino Suárez, por donde está la Suprema Corte de Justicia. En la parte de atrás estaba la universidad, la Real Universidad. Entonces, lo poco que se rescata de la arquitectura de ese recinto se trae para este espacio, y esta es una de las portadas de la capilla. Se me hace muy interesante de cómo la arquitectura de estos espacios que desaparecieron, pues todavía las podemos encontrar en la ciudad, pero adosadas o integradas a la arquitectura de un recinto totalmente diferente. Podemos ver también en la parte de arriba el escudo actual de la universidad. Y bueno, me voy a mover sobre la calle de San Ildefonso. Este es el cruce con calle del Carmen. El antiguo colegio de San Ildefonso se encuentra entre las calles de Carmen y Argentina. Este es Carmen, perdido entre un mundo de ambulantaje y de comercio. Son calles que a veces hasta miedo da caminarlo, pero bueno, es una oportunidad si ustedes tienen de salir y conocer estos espacios. Aquí vemos una estatua que dedica la universidad a José Vasconcelos. Y dentro de lo que nos había narrado Jessica en su presentación, hablábamos de las etapas constructivas de San Ildefonso. Y decía Jessica, como bien indicó en su presentación, que la primera parte que se construye de San Ildefonso va a ser precisamente la que se encuentra muy cercana a la calle del Carmen, que sería esta de aquí, que da precisamente al Colegio Chico o Patio Chico. Actualmente, aunque esta parte pertenece a todo el conjunto arquitectónico de San Ildefonso, no pertenece al museo, sino que está integrado a otro museo de la universidad que se llama Museo de la Luz. Ese Museo de la Luz antes estaba en el templo de San Pedro y San Pablo, que actualmente tiene el Museo de las Constituciones. Entonces también vemos cómo estos museos van cambiando en diferentes recintos según la necesidad que haya en la cultura. Entonces esta es la parte primitiva, digamos, de la construcción de San Ildefonso, es la primera, y aquí tenemos una portada hecha principalmente en tezontle rojo. ¿Se acuerdan que Jessica nos hablaba de lo que es el piso del patio, que tenía piedra de recinto y piedra de tezontle? Aquí vemos el tezontle rojo. Es una piedra porosa que a la vez de ser muy fuerte también es bastante ligera. Esto ayudaba mucho a que en las construcciones que se hacen iniciando el virreinato no tengan un hundimiento demasiado fuerte, aunque en el caso de San Ildefonso, por el peso de la construcción, sí lo tuvo, y eso lo pueden ustedes ver en el nivel de la calle, ya que esta calle fue intervenida en la década de los 80, más o menos, en donde se niveló. Si ustedes han caminado por la calle de San Ildefonso, van a encontrar que lo que son las construcciones del lado derecho, la banqueta o la escarpa tiene una elevación diferente a lo que es la entrada al recinto de San Ildefonso. Esto nos denota precisamente el hundimiento que tuvo este edificio. Y si lo vemos aquí, podemos observar que hay una diferencia entre las piedras que construyen el recinto. Si ustedes ven aquí, se ve el tezontle y aquí se ve piedra, o sea, cantera. Y podrán decir, bueno, a lo mejor lo hicieron para decorar, pero también va a denotar lo que son los cimientos que tuvo San Ildefonso, y que en este rescate que se hace en la década de los 80, pues se
pudo descubrir esta parte constructiva, y también podemos ver hasta dónde llegó a estar cubierto San Ildefonso en este proceso de hundimiento. A mí se me hace muy interesante esta parte. Algo interesante también que me gustaría mostrarles es esta fachada, como decíamos, que es la primera en construir. Es una bella fachada que tiene dos cuerpos. Aquí vamos a poder ver la entrada principal a lo que es el Museo de la Luz. Luego tenemos una escultura que está hecho en tecali. Este material que se da mucho en Puebla también recibe el nombre de alabastro poblano. Representa a la Virgen del Rosario. Como bien se sabe, los jesuitas van a tener una relación muy estrecha a lo que es la veneración de la Virgen María. Es por eso que siempre que estamos hablando de una construcción jesuita, es muy probable que la Virgen del Rosario esté representada, pues ya sea en los altares, en los retablos y en las fachadas. Y en la parte de arriba, me voy a tratar de acercar lo más que pueda con la vista de Street View. Casi no se alcanza a notar, pero en la parte de arriba vamos a tener el patrocinio de San José hacia los jesuitas. Cuando un santo está cubriendo con su manto a otros personajes, se le llama patrocinio, los está cubriendo, los está resguardando. Y San José, así como la figura de la Virgen, van a ser personajes o santos muy cercanos a lo que es la orden jesuita. Como ustedes pueden ver, los detalles de la fachada van a estar hechos en el material de cantera de Chiluca. Vamos a seguir caminando. También podemos ver la diferencia en las construcciones. Fíjense los niveles de las ventanas que tenemos en la primera parte constructiva. Hay 3 hileras de ventanas, pero en la segunda va a desaparecer la de más abajo. En esta vista de Street View yo creo que está un poco desactualizada, porque hace aproximadamente un año, no sé si ustedes recuerdan, chicos, creo que sí, un año, ¿verdad? Que se aperturó la puerta de San Ildefonso. Sí, aproximadamente. Sí, ¿verdad? Creo que hasta un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, sí, anteriormente esta puerta estaba clausurada y la única manera de acceder a San Ildefonso era por la calle de Justo Sierra, prácticamente en la parte de atrás de Templo Mayor. Ahí era la entrada y por la parte de atrás pues estaba clausurada, no había un acceso. Sin embargo, se abrió porque resulta que esta puerta es la puerta original del colegio. Por aquí entraban los estudiantes. Lo que es la construcción que da a la calle Justo Sierra es mucho más contemporánea, ya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Igual esta fachada es muy hermosa, va a estar hecha igual de cantera. Aquí vamos a ver pilastras pareadas, o sea que van en par, que van a estar decorando la fachada. Una entrada con un arco mixtilíneo, quiere decir que de varias líneas se va uniendo, líneas curvas y líneas rectas. Y en la parte de arriba vamos a encontrar el escudo real, el escudo de León y de Castilla. Aquí vemos al león. Aquí vemos el león y aquí vemos las torres de Castilla. Y es interesante porque aquí vamos a encontrar este escudo, ya que creo que Jessica lo mencionó, cuando el colegio se vuelve Real Colegio de San Ildefonso, pues viene a tener este nombre porque va a estar bajo el patrocinio del rey de España. Y es por eso que estas construcciones que van a tener esos recursos por medio de la corona van a tener el escudo español. Este escudo va a estar hecho en mármol y en la parte de arriba, en el balcón, encontramos otro relieve donde nos va a hablar de San Ildefonso. Bueno, ¿quién fue San Ildefonso y por qué le ponen San Ildefonso a este colegio jesuita? San Ildefonso va a ser arzobispo de Toledo. Él, como yo les había contado, también va a tener una veneración muy fuerte por la Virgen María y él va a defender a capa y espada la creencia de la virginidad, obviamente de María, que eso que quiere decir que Jesús fue concebido sin que ella cometiera
pues pecado. Entonces, él va a tener un episodio en su vida donde se dice que en una ocasión, él estando con sus clérigos y sus diáconos, van a notar que en la capilla de la iglesia donde ellos estaban, una gran luz va a estar desbordándose de la capilla y la mayoría sentía mucho miedo de entrar a ver qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, San Ildefonso se va a atrever a entrar y cuando llegan al altar se dan cuenta que la luz salía de la Virgen María, que era la Virgen María quien estaba teniendo una aparición en el altar. Y ella lo va a invitar a que él se acerque y cuando él se acerca le va a imponer la casulla por parte de Jesucristo. Quiere decir que la Virgen está prácticamente instituyendo a San Ildefonso como obispo. Y precisamente por esa cercanía en lo que es la veneración a la Virgen María, es que este colegio va a recibir el nombre de Colegio de San Ildefonso. Es una maravilla ver cómo las ornamentaciones arquitectónicas nos van contando diferentes historias, ¿no? Y es como si la piedra nos estuviera hablando. Esto se me hace muy, muy interesante. Otro de los detalles que me gustaría que ustedes vieran en cuanto a la fachada son las ventanas. Fíjense cómo las ventanas van a tener esta forma abocinada, quiere decir como si fuera una bocina, igual con una terminación mixtilínea, y van a ser diferentes en la que son las que están en la parte superior, van a ser totalmente diferentes a las que están abajo. Y bueno, esta es la portada que da al patio grande, al patio principal de San Ildefonso. En otra vista que vamos a presentar ahorita, ya vamos a ver los patios. Déjenme cambiar de presentación. Bueno, ahora nos encontramos adentro del recinto de San Ildefonso. Aquí tenemos una vista de lo que es el patio principal, el patio grande. Este patio va a tener una planta cuadrangular. Tienen unas danzas de arcos de 7 arcos en cada uno de los niveles. Si ustedes cuentan, van a ver 7 aquí. En la parte de abajo, como bien decía Jessica, van a ser arcos de medio punto. Esta parte de las que están viendo aquí es el acceso a la escalera principal, que también tiene una ornamentación muy bonita. Ustedes se fijan de este lado. Es bien interesante porque el estilo arquitectónico de San Ildefonso es de tipo barroco, pero cuando nosotros hablamos de barroco pensamos en una estructura muy ornamentada, con mucha decoración, elementos fitomorfos, a lo mejor bastante atiborrados, ¿no? Pero en San Ildefonso se conserva un estilo, si bien barroco, muy, muy, muy escueto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una orden religiosa que al final de cuentas va a promover la pobreza, la humildad, y eso también se va a ver reflejado en sus construcciones. A lo mejor lo más rico en ornamentación que vamos a tener en este patio y en los otros de San Ildefonso va a ser esta decoración que está hecha en cantera que se le llama almohadillado. ¿Por qué se le llama así? Porque parecieran que tienen almohadas que van a estar recubriendo lo que son las pilastras que sostienen lo que son los arcos. Este patio tiene 2 esculturas, son bustos. Uno es de Gabino Barreda, ahí también Jessica nos habló un poquito de él, y de Justo Sierra Méndez, de que también Jessica nos mencionó. Bueno, estas esculturas van a ser de Modesto Barrios. Él va a hacer estas representaciones de estos 2 personajes importantes en lo que es la cultura de San Ildefonso. Y por allá tengo entendido que próximamente vamos a tener los restos de Octavio Paz. Todo parece indicar que sí, ya muy, muy pronto. Sí, de hecho creo que ya estaba planeado para estos meses, pero por cuestiones de la contingencia, pues no se ha podido pues dar del inicio, digamos, como parte de lo que es el acervo de San Ildefonso. Bueno, pero esta es la intención de recordar a este personaje importante en la historia de México. Déjenme moverme. Sobre los murales lo vamos a tocar en otra plática, no se preocupen porque veo que a lo mejor ya los vieron y dijeron, ya, ¿por qué no nos han hablado de los murales? Bueno, aquí tenemos la entrada al Generalito, de la cual Pedro nos va a hablar después. Y me voy a pasar al patio de pasantes.
Bueno, aunque este recorrido virtual que tenemos en San Ildefonso, que está disponible en la página de lo que es el antiguo colegio, está un poco desactualizado, porque no sé si ustedes recuerdan, compañeros, que esta escultura ya no está en San Ildefonso. Esta escultura es de Andy Gormley. Él va a tener una exposición en San Ildefonso hace algunos años, en el 2009, y esta escultura formó parte del acervo que se mostró. Vemos aquí en esta parte la escultura que se llamó Firmamento número 2, y si mal no lo recuerdo, en el 2016 se va a trasladar a otro espacio. No sé si ustedes recuerden en qué año más o menos sale esta escultura. Se fue el año pasado, parece ser. Yo recordaba que hacía poco tiempo, porque a mí me tocó verla todavía cuando ingresé al Colegio San Ildefonso, pero actualmente este patio, que es el patio de pasantes, ya no tiene esa escultura. Recibe este nombre, este patio, porque lo que era San Ildefonso podían estudiar gente que iba a tomar el hábito de la orden de los jesuitas, pero también gente que no iba a pertenecer a la orden, a estas personas que precisamente estaban de paso, se hospedaban en esta zona, y por eso es que se le llama patio de pasantes. De lo que es este patio, en cuanto a su arquitectura, si se fijan, es muy semejante a lo que es el patio grande, con la única diferencia que es de planta rectangular. Y que bueno, dentro de este patio se da acceso a lo que es lo que fuera la capilla del colegio y a la sacristía. Posteriormente a este espacio se le va a dar otro uso, deja de ser la capilla para hacer la biblioteca. Bueno, como ustedes pudieron ver, aunque fue un recorrido bastante rápido por la arquitectura, yo no quise tocar la fachada que da a lo que es la calle de Justo Sierra por una razón muy importante. Principalmente porque esa fachada se construyó en otra etapa, en la que ya pertenece a José Vasconcelos, a la Universidad Nacional, y eso lo vamos a tocar en otra charla. Bueno, pues esta sería mi participación sobre un poco de la arquitectura y de los patios de San Ildefonso, y le voy a dar ahora la pauta a mi compañero Pedro para que nos hable de la sacristía primero, ¿verdad, Pedro? Sí. Muchas gracias, compañeras. Yo voy a hablar de dos partes de este recinto que son muy interesantes. Por un lado va a ser la capilla, y más concretamente la sacristía, y por otro lado va a ser el salón de actos, conocido como el Generalito. Hace un momento mencionabas de este estilo barroco austero, escueto, en la arquitectura. Justo en los interiores vamos a ver todo lo contrario, un estilo barroco de más lujo, de mayor suntuosidad, que pues combinaba perfectamente con los otros elementos como los arquitectónicos, los elementos ornamentales, y que difundían perfectamente lo que los jesuitas querían enseñar, en este caso en su labor educativa. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la presentación, por favor? Bueno, para esta presentación nos vamos a apoyar de esta imagen de 360 que ofrece el museo, la página del Museo de San Ildefonso, y les voy a hablar un poco de la capilla. La capilla era muy importante para estos colegios porque, bueno, aparte de practicar estos servicios religiosos y los ejercicios espirituales mandados por Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, pues también era una capilla comunitaria, es decir, era una capilla abierta al público. Cuando ustedes vayan a este recinto y entren a la capilla, van a encontrar que es un espacio de doble altura, con el techo abovedado. Esta capilla tenía 6 retablos a los santos y devocionales de los jesuitas, como ya lo mencionó mi compañera. Los jesuitas tenían estos devocionales hacia el culto a María, ellos eran marianos o maristas, así se conocen. Estos retablos, bueno, el retablo principal estaba dedicado al patrono del colegio, es decir, San Ildefonso, y había otros retablos dedicados a San Francisco Javier, San Juan Gonzaga, San Luis Gonzaga, perdón, San Juan de Pomuceno. También están retablos dedicados a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Dolores. Estos retablos, desafortunadamente, con el paso del tiempo han desaparecido. Lo que sí podemos encontrar en esta capilla, y más concretamente en la sacristía, son estos 2 lienzos que ustedes ya pudieron ver de manera un poco general en este recorrido 360,
Están hechos por Francisco Antonio Vallejo en el siglo XVIII, son del siglo XVIII, y nos presentan dos temas. Por un lado está la Sagrada Familia, que también se conoce como los Cinco Señores, y el otro lienzo es el Descenso del Paráclito, o también se conoce como el Día del Pentecostés. Voy a hablarles muy brevemente de estos dos cuadros, de estos dos lienzos de gran formato, solo para que ustedes se den una idea. Empezaré por el lienzo de la Sagrada Familia. En la parte superior, si ustedes pueden o alcanzan a ver, podemos ver en un rompimiento de gloria, es decir, donde se abren las nubes al Padre Eterno. Este porta un globo terráqueo y un cetro, que son símbolos de su poder divino. Él está acompañado de una corte de ángeles músicos. En la parte inferior, ahí ustedes lo pueden ver perfectamente, en la parte inferior podemos ver a estos cinco señores, el Niño Jesús, la Virgen María, San José, junto a los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Ellos están acompañados de 7 arcángeles que portan sus atributos cada uno. Y en medio de la composición, haciendo eje con el Padre Eterno y con el Niño Jesús, en un halo luminoso, podemos ver a la paloma del Espíritu Santo, uniendo o haciendo referencia a la unión de estas tres divinidades también en una sola. En el otro cuadro, si lo podemos ver, el otro cuadro nos refiere a un momento en donde los discípulos de Jesús van a tener la potestad del Espíritu Santo para poder ir a todas partes del mundo para dar la buena nueva. Cuenta la tradición que los apóstoles estaban en un recinto, ellos no sabían qué hacer porque su maestro les había pedido ir a todas partes del mundo, pero no sabían cómo porque no hablaban otras lenguas. Entonces cuenta la tradición que entre las nubes, podemos verlo en la parte superior, aparece la paloma del Espíritu Santo en un rompimiento de gloria y con esta paloma descienden las lenguas de fuego. Cuenta la tradición que cuando estas lenguas de fuego tocan la frente de los discípulos, pues ellos empiezan a hablar en otras lenguas y de esta manera empieza la expansión del Evangelio. Estos cuadros también son muy interesantes porque nosotros vamos a ver prácticamente todas las características de este estilo barroco que habíamos mencionado, bueno, que había mencionado mi compañera, pero pues las vamos a encontrar en este caso en la pintura. ¿Cuáles son estas características? Bueno, por un lado es un estilo de contrastes de luz y sombra, se va a llamar como tenebrismo. Estos contrastes de luz y sombra, bueno, pues generan un efecto visual muy importante que lleva nuestro ojo hacia estas partes luminosas. Ustedes pueden ver que al fondo, este fondo está casi en tinieblas, de ahí el nombre de tenebrismo, y de repente en un momento luminoso aparecen estos sucesos milagrosos. Eso se va a conocer como claroscuro o tenebrismo. Otra característica importante de este estilo es que los personajes van a ser retratados de una forma realista. Esto tenía la intención de que pues, la gente de alguna manera se pudiera identificar con estos personajes. Ellos van a ser un ejemplo a seguir. Otra característica de este estilo es que pues, este estilo va a ser un estilo con escenas dramáticas, pasionales, casi teatrales. Esto también tiene una razón de ser. Están presenciando un suceso milagroso. Ustedes pueden ver las escenas, están llenas de dinamismo, los cuerpos están en movimiento. Esto va a ser muy importante porque va a generar una conmoción. La idea va a ser conmover al espectador y a través de esta conmoción pues vamos a entender este momento de milagro. Estas escenas van a estar saturadas, este estilo va a estar saturado de elementos, lleno de elementos. Y tal vez la característica más importante de este estilo es que eran didácticas, es decir, estaban hechas para transmitir una idea o un mensaje. Esto es muy importante porque los jesuitas escogían perfectamente bien los pasajes que iban a ser representados, escogían perfectamente bien a los artistas, en este caso Francisco Antonio Vallejo, para que pues pudieran poner el momento exacto de esta situación de epifanía. Es decir, esto servía para que fuera un ejemplo y para que de alguna manera las personas evocaran estos ejemplos y sobre todo para representar el contacto de lo humano
de lo terrenal, de lo humano, con lo divino y lo celestial. Eso va a ser muy importante. En el caso de del lienzo de la Sagrada Familia, bueno, pues era un tema que estaba muy de moda en esa época, pero también evocaba precisamente a esta estructura social que es la familia, que se regía bajo los preceptos cristianos. Y en el caso del lienzo del Pentecostés, pues vamos a encontrar que este lienzo estaba dedicado para los chicos que iban a abrazar la vida religiosa, para los chicos que se estaban preparando para ser en un futuro sacerdotes, porque hay que entender y recordar que cuando estos chicos tomaran los votos, ellos podían ser enviados prácticamente a cualquier parte. La mayoría de ellos fueron enviados hacia las misiones del norte para continuar su labor evangelizadora a través de estas misiones. Entonces, si ustedes pueden ver, estos dos lienzos nos hablan perfectamente de la parte educativa de los jesuitas, que combinan con otros elementos, como ya lo dije, como la arquitectura, los elementos ornamentales. Todo estaba muy bien preparado, todo estaba muy bien ideado para que este fuera un lenguaje visual, y a través de este lenguaje visual reforzara las ideas y convicciones de los estudiantes que estaban en los colegios jesuitas. Bueno, antes de que nos pasemos con Pedro al generalito, que creo que eligió muy bien cómo cerrar, porque creo que va a ser el broche de oro con el que vamos a terminar este recorrido virtual San Ildefonso. Pero antes de pasarnos al generalito, me gustaría comentar algo interesante, aparte de lo que ha dicho Pedro, que es en cuanto a la integración de la pintura hacia el espacio arquitectónico, porque si ustedes se fijan, estas pinturas van a tener un acabado o una terminación que se va a adaptar, por ejemplo, al vano de la puerta, y en este caso a los cortes arquitectónicos que tienen estas paredes. Entonces es interesante cómo una pintura de esta monumentalidad se va a estar adaptando también a la arquitectura, y como también ven en las pinturas, también se van a dibujar algunas escenas arquitectónicas que perfectamente se integran a lo que es el espacio. Y es una lástima también, Pedro, que sean los dos pues, vestigios que se conservan en San Ildefonso, y que por desgracia estos retablos de los que tú nos hablaste, pues no estén aún en esta capilla de San Ildefonso, porque les aseguro que sería una verdadera delicia verlos y conocer sobre todo las pinturas y las esculturas que debieron tener en su momento. Claro, como bien lo dices, esta es apenas una pequeña muestra de todo el lujo y la suntuosidad que seguramente revestía este maravilloso recinto, y que, bueno, desafortunadamente ya no tenemos. Sin embargo, pues estos dos lienzos que sí están todavía en el colegio, pues son una joya, ¿no? Y otra cosa importante que me gustaría que les menciones es el acceso a esta capilla. ¿Cuándo se puede ver esta capilla? Porque normalmente en un recorrido que nosotros tengamos como parte del voluntariado no tenemos acceso. ¿Puedes contarles por qué? Sí, debemos de entender, o me gustaría que ustedes entendieran, que hoy en día las salas que conforman el museo son salas de exhibición temporal. Es decir, que cuando hay exposiciones temporales y se usan estas salas, se abren y pueden ser visitadas por el público. Pero cuando el museo no tenga estas exhibiciones temporales, bueno, pues desafortunadamente van a estar cerradas momentáneamente. Entonces, pues sí, es una invitación para que ustedes la visiten cuando estén abiertas. Claro, y esto es también lo que lo hace interesante, porque muchas veces cuando asistimos a ver alguna de las exposiciones temporales que tiene San Ildefonso, entramos a la sacristía, pero en verdad nos perdemos en el acervo que se está presentando en ese momento, pero si miráramos un poquito más arriba, podríamos contemplar estas pinturas, y eso también, pues a mí se me hace muy valioso que dejemos esta información para la gente que nos esté escuchando, para que cuando tengan la oportunidad de ver una exposición temporal, tomen en cuenta visitar lo que es la sacristía. Bien, la segunda parte de la que yo les voy a hablar es el salón de actos. Este salón de actos es conocido como el Generalito. Mientras ustedes ven esta visión 360, para que se den una idea de este salón, yo les cuento un poco la historia de este salón. Este salón es llamado así porque en la Universidad Pontificia, en la Real Universidad Pontificia de México,
había un salón más grande, muy parecido a este, pero más grande y de mayor jerarquía, y se llamaba el general. Entonces los estudiantes de San Ildefonso, de cariño, pues, le ponen de apodo, como es un salón más pequeño y de menor jerarquía, pues le ponen el generalito. Este también es un espacio de doble altura, con el techo abovedado. La bóveda es una bóveda de arista. También vamos a ver varios elementos de esta arquitectura barroca, pero también ustedes pueden ver inmediatamente que hay otros elementos que nos llaman la atención y de los cuales yo les voy a hablar de manera muy breve. Por un lado está la cátedra, por otro lado está la sillería y por otro lado están los cuadros. Voy a hablar muy brevemente y en forma general de estos elementos, solo para que ustedes se den una idea, y voy a empezar con la cátedra. La cátedra es este mueble finamente tallado, hecho de cedro y ébano. Esta cátedra no pertenece a este colegio, pertenecía a uno de los colegios mayores, como ya lo mencionaron mis compañeras. Había una diferencia entre colegio mayor y menor. En el caso de San Ildefonso era un colegio menor. Y fue traída aquí ya a finales del siglo XIX, cuando el colegio era sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a encontrar en esta cátedra 3 paneles tallados en relieve que tienen elementos referentes al rosario. Estos elementos también son referentes al culto a María. Recordar que los jesuitas tenían estas devocionales del culto a María, eran marianos. Elementos como el sol, la luna, la estrella de la mañana, que refieren al rosario y también hacen referencia al culto a María. Estos elementos van a estar flanqueados por 2 pilastras estípites en forma de mujer o en terminación de mujer. Cuando ustedes vean esta terminación se les va a conocer como cariátides, y entonces se conocen como pilastras estípites cariátides. En la parte superior de este mueble vamos a encontrar el escudo de la corona española, León y Castilla, que hace referencia precisamente al patronato real. Arriba de este escudo hay un cortinaje que precisamente hace referencia a este aval que el rey da hacia los colegios jesuitas. Y por último, en la parte más alta de este mueble vamos a encontrar una concha. Esta concha es un elemento ornamental que representa la pureza y fidelidad de la Madre de Dios. Otro elemento del que yo les quiero hablar es la sillería. Ustedes pueden ver que esta sillería combina muy bien con este espacio y bueno, esto tiene un sentido, bueno, porque seguramente los jesuitas tenían su propia sillería en este espacio. Esta sillería no es de aquí, del colegio jesuita, es la sillería del templo de San Agustín, de su coro. Esta sillería por mucho tiempo estuvo desarmada, estuvo abandonada y fue también junto con la cátedra que a finales del siglo XIX, bueno, pues se llevó a este recinto. Ustedes pueden ver que combina perfectamente bien con este espacio porque seguramente la sillería jesuita pues tenía las formas y las dimensiones que asemejan a esta sillería del templo de San Agustín. En esta sillería nosotros vamos a ver varios elementos representados, elementos humanos, animales, florales, vegetales, que hacen referencia a las Sagradas Escrituras. Hay paneles que se refieren a los primeros 5 libros de la Biblia, hay paneles que refieren a algunos pasajes del libro de los jueces, hay un panel que representa el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, y el tablero principal que está dedicado al fundador de la Orden San Agustín de Hipó. Ahí también podemos encontrar todas estas características del arte barroco, en este caso en la escultura. Vamos a encontrar que está saturado de elementos, la escena, hay una saturación de elementos, las escenas son retratos realistas. Recuerden que la intención era de alguna manera sentirse representado a través de estas imágenes. Las escenas también van a ser dramáticas, pasionales, casi teatrales. La intención era conmover al espectador y a través de esta conmoción, bueno, pues que se quedaran grabadas en su mente estas escenas. Y sobre todo la característica más importante es que eran didácticas, una vez más. ¿Qué pasaba con esta sillería? Bueno, muy seguramente cuando los chicos que iban a cantar en el coro del Templo de San Agustín iban a hacer estos servicios, un padre llegaba y les daba una lección de la Biblia. Esta lección era reforzada a través de este lenguaje visual
que es a través de las imágenes, y de esta manera aprendían de una mejor manera. Es así como funcionaba esta parte didáctica. Tenían la intención de transmitir una idea o un mensaje. Esto va a ser muy importante de este arte. Otro elemento que también nos llama la atención, es el último elemento que yo quiero tocar con ustedes, son los retratos. No sé si podamos ver un retrato en específico, el retrato del doctor Antonio López Portillo, para hablarles de algunas características de este género. Este género va a ser un género altamente jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un género, ahí tenemos al doctor Antonio López Portillo, que va a ser un género con una jerarquía muy importante. Es decir, que los personajes que vamos a ver retratados ahí van a ser personajes muy importantes. En este género, casi siempre el personaje retratado va a aparecer al centro de esta pintura. En la parte inferior ustedes pueden ver que hay una cartela. En esta cartela nos dice quién es este personaje y qué hizo. Esta cartela nos dice que este es el doctor Antonio López Portillo. Él es un sabio de su época. También podemos ver a este personaje que está vestido con el atavío típico jesuita, este hábito negro hasta el cuello. Ustedes pueden ver que también trae una especie de capa. Esta capa trae unos colores. Esto se conoce como borlas. Los colores representan las disciplinas en que este personaje era experto. Entonces tenemos que para el color blanco era para la disciplina o correspondía a la disciplina de teología, para el color verde era para el derecho canónico, el color rojo era para el derecho civil y el color azul que está en la parte de abajo era para la filosofía. Ustedes pueden ver que en una de sus manos, en la mano izquierda del personaje, trae un guante. Esto nos refiere al servicio que este personaje hacía para la Compañía de Jesús. Al fondo podemos ver un librero. Esto nos hace referencia al conocimiento que respalda a este personaje. Es decir, este personaje es un sabio. Otro elemento que también nos llama la atención es su mano derecha. En el retrato ustedes pueden verla, que la tiene sobre un birrete. Este birrete tiene las mismas borlas, los mismos colores que la capa. Esto quiere decir que este personaje no solo sabe de estas disciplinas, sino que es un experto y las domina. Por eso tiene su mano encima de este birrete, porque las domina. Y un último elemento que me gustaría destacar es el paño rojo que cubre la mesa. Si nosotros vemos este paño rojo, este color rojo en la capa, en la borla de la capa y en la borla del birrete, esto nos va a hacer referencia a que su especialidad máxima será el derecho civil. Y así, si nosotros pudiéramos ver cada uno de estos retratos, pues nos daríamos cuenta de elementos y características propias de cada personaje retratado. Pero esto sencillamente es una invitación hacia ustedes para que cuando el museo abra y sea seguro, pues ustedes puedan visitar este recinto que es una joya de la arquitectura, de la educación, de la historia, del arte y la cultura, que trasciende incluso hasta nuestros días. Bien, esto sería todo de mi parte. Solo me resta agradecerles. Para mí fue un enorme gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Me parece muy acertada la explicación sobre el generalito. Esta sillería, como bien dice Pedro, que viene del templo de San Agustín y que es rescatada gracias a las gestiones del director de la Escuela Nacional Preparatoria, se integra a lo que es San Ildefonso, pero ahí voy a pedirle más bien a Pedro que nos cuente un poquito de cómo se hace este rescate y bueno, cómo se integra, y además que también nos mencione qué parte de la sillería es, porque no es completa la sillería la que tenemos en San Ildefonso, ¿verdad? No, faltan algunos paneles, está incompleta. Esta sillería, bueno, pues casi mítica porque por mucho tiempo estuvo perdida. Mucha gente no sabía dónde estaba, incluso algunos mitos decían que había terminado en algún hospital para dementes. Simplemente se encontró, estaba abandonada en lo que era el convento de San Agustín. Fue rescatada, fue ensamblada y fue llevada ahí en 1895 por el entonces rector de la Escuela Nacional Preparatoria, Vidal y Nájera. Entonces, si ustedes se fijan muy bien lo que yo decía, esta sillería combina perfectamente bien en este espacio
porque seguramente los jesuitas tenían una sillería muy parecida. También cabe destacar que aquí podemos ver, ya hablamos de los santos y devocionales de los jesuitas, pues podemos ver cómo también las otras órdenes religiosas se preocupaban por hacer esta enseñanza a través de sus propias imágenes. El taller que hizo esta sillería es el taller de Salvador de Ocampo, uno de los artistas más importantes de la época novohispana, y entonces podemos ver cómo los padres agustinos le dieron ciertas imágenes de una Biblia francesa, y el taller estuvo a cargo de la imaginería. Se le conoce así a estos talleristas que trabajan en hacer todas las reproducciones. Esto tenía que ser muy específico, muy bien diseñado para que precisamente no creara ninguna confusión, ¿no? Estaban representando lo divino y sobre todo tenía esta intención de enseñar, de tener este contacto de lo humano, lo terrenal, con lo divino y con lo celestial, ¿no? Eso es muy importante. Si ustedes pueden ver, esto es parte del discurso no solo de los colegios jesuitas, sino también de las otras órdenes religiosas. Va a ser muy, muy característico. Sí, exactamente, Pedro, me gusta mucho esta descripción que nos hiciste del generalito, y de nuevo es uno de los espacios que también están abiertos en el Colegio San Ildefonso para que ustedes cuando acabe la contingencia lo puedan visitar. Voy a dejar de compartir la pantalla para despedirnos. Bueno, pues esto sería todo de este pequeño recorrido que hicimos hoy por el Colegio San Ildefonso. Como les dije, solamente es la primera parte. En una segunda parte vamos a hablar ahora sí del muralismo mexicano, de los murales que tenemos en San Ildefonso, de José Clemente Orozco, de Diego Rivera y también los de Siqueiros, que normalmente en una visita no vemos, compañeros, como ustedes pueden recordar, porque se encuentran precisamente en el Colegio Chico, y aunque pertenecen a la universidad, son dos museos independientes, y bueno, aunque se han hecho gestiones para que se pueda abrir esa reja que nos separa y podamos entrar a lo que es el patio del Colegio Chico y ver los murales de Siqueiros, hasta el día de hoy pues todavía está en gestiones, por lo tanto en una visita solo vemos los de Orozco, y si hay la oportunidad de entrar a lo que es el anfiteatro, pues vemos el de Diego Rivera. Pero yo espero que en una segunda parte podamos pues mostrarles por lo menos de manera virtual estos espacios. Agradezco mucho la presencia de mis dos amigos queridos, Jessica y Pedro, por lo menos de manera virtual nos hayamos visto y hayamos compartido un poquito del conocimiento que tenemos sobre este colegio pues a la gente que nos ve y que está interesada en este tipo de información. Les agradezco mucho, no sé si ustedes tengan algo que agregar, algo que aportar para despedirnos. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y un saludo para todos. Nos vemos pronto. Gracias, Pedro. Igual, muchas gracias por la invitación y pues todavía queda un poco de hablar de la sillería, sobre todo por los temas que trata, desde la creación hasta el juicio final. Eso sería también como para otra sesión, yo creo. Pero gracias por la invitación. Espero nos podamos ver, quienes nos observen por medio de esta pantalla en un futuro, vernos en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Agradezco mucho a mis compañeros de nuevo y sobre todo que quede esta invitación abierta para que ustedes nos sigan y en la siguiente charla puedan conocer más detalles. Que tienes toda la razón, Jessica, hay mucho detalle que platicar de la sillería. A que asistan al Colegio San Ildefonso y a estas visitas guiadas que nosotros los voluntarios hacemos. Jessica, ¿nos podrías dar los horarios de las visitas guiadas a lo que es el acervo muralístico y arquitectura? Sí, es a las 11, 1 y 4:30. Ahí está. Entonces, en este horario ustedes pueden visitar, la visita es totalmente gratuita con su boleto de acceso y bueno, esperamos que ustedes aprovechen esta oportunidad en cuanto termine la contingencia. Muchas gracias y buenas tardes. Bye.